se llama ascarilumbricoides y que va a producir la ascariosis o ascariasis. Este forma parte de los geohelmintos. Ya los geohelmintos son parásitos, son nematodos que necesitan del medio ambiente para poder ser infectantes. Es decir, que no salen inmediatamente infectantes, sino que necesitan del medio ambiente. Es por eso que se denominan geohelmintos, juntamente con otros parásitos como son los ancilostómidos, ¿verdad? Y Trichiuristichiuria. Sin embargo, estos son considerados como parásitos nematodos modelos porque son grandes, son cilíndricos, cumplen lo que es el dimorfismo sexual para poder reproducirse, son completos prácticamente. ¿Por qué? Porque presentan un tubo digestivo que presenta boca y ano. ¿Ya? Entonces son parásitos más evolucionados de los anteriores, ¿no? Que son los dermatodos y los estros. Existen algunas diferencias entre lo que son hembras y machos, ¿sí? Sin embargo, comparten características comunes, por ejemplo, el color. Son un color rosa, algo nacarado, algo claro. En este caso no se ve, ¿no? En la figura de la derecha sí van a poder ver que es un color rosa claro, ¿sí? El macho es más pequeño que la hembra, mide 30 centímetros y la hembra mide 35 centímetros aproximadamente, les podría decir, porque podría variar, ¿no? En algunos casos. Sin embargo, ese es el promedio. Ese es el parásito adulto. Presentan una boca, les he indicado, y una terminación que es el ano, ¿ya? En caso de la hembra va a presentar los caracteres sexuales propios, que son los huevos, ¿no? También va a presentar una vulva que se une en el extremo anterior con el posterior. Ya también se encuentra el útero, los ovarios, ¿sí? Eso va a ser en cuanto a sus características sexuales. Sin embargo, parte de lo que es el tubo digestivo está conformado por lo que es la boca y va a presentar un esófago y el intestino, ¿sí? En caso del macho también presenta un tubo digestivo completo, ¿sí? La diferencia son los órganos sexuales, ¿no? Que van a ser testículos, y los órganos copulatriz, que van a ser dos espículas, ¿sí? Un par de espículas. También van a presentar un conducto espermático. Entonces, a simple vista se puede ver que existen diferencias, ¿no? Diferencias en tamaño sobre todo y sobre los órganos sexuales. Siendo un poquito más específico con la morfología, puede llegar a presentar el macho algunas espículas a nivel del extremo terminal, unas papilas preanales también, ya se pueden ver esas partes, y el conducto eyaculador, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al parásito adulto, ¿sí? Algo muy importante es que estos presentan unos labios, o sea, ambos, ¿no? Tanto hembras y machos presentan unos labios y presentan unos dentículos muy pequeños que le permiten adherirse lo que es al intestino. El hábitat del macho va a ser en el yeyuno, ¿ya? Entonces eso también va a formar parte de lo que es su acción patógena, ¿sí? Sin embargo, estos no tendrían una función traumática, ¿ya? Porque son pequeños dentículos que solamente le ayudan a adherirse y no así a provocar, digamos, lesiones significativas, a diferencia de otros parásitos como ser los ancilostómidos, que sí van a tener una acción traumática, ¿no? Porque tienen como dientes. Y en este caso no, son dentículos muy pequeños que solamente le permiten adherirse, ¿sí? Entonces el hábitat del macho va a ser en el intestino delgado, a nivel de yeyuno, y el hospedador va a ser el hombre, es el hospedador habitual, ¿ya? Se llama hospedador habitual. En esta ocasión estaríamos hablando sobre lo que es Ascarilumbricoides, pero también existe una especie que es Ascarisum. Tiene más especificidad de especie por los cerdos. Sin embargo, puede existir infecciones cruzadas. Es decir, que tanto Ascarisum puede llegar a infectar al hombre y tranquilamente puede llegar a cumplir su ciclo biológico. Sabemos que el ciclo biológico es de tipo monoceno, ¿sí? Y lo mismo ocurre con Ascarilumbricoides, que también podría llegar a cumplir fácilmente sin ningún problema en el cerdo, ¿ya? Entonces, pues se dice que es una infección cruzada, ¿sí? Pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre Ascarilumbricoides porque es el más frecuente. ¿Cómo son los huevos? Los huevos tienen estas características, ¿sí? Los huevos miden alrededor de 70 micrómetros,
y ustedes en la parte práctica los van a poder observar mejor. Sin embargo, existen algunas características dentro de lo que va a ser su morfología, que son una cubierta que va a ser mamelonada, ¿no? Entonces pueden ver la parte que está rodeado, lo que va a ser la masa embrionaria, forma lo que es una especie de mamelón, ¿no? Entonces aquí también se ve. Ahora ustedes dirán, ¿por qué aquí se ve algo ovalado? Porque aquí es un poco redondeado, pero ya es ovalado. Quiere decir que es un huevo infértil, ¿sí? Pero para que se pueda hacer un diagnóstico mucho más certero, hay que tener mucha experiencia, porque a veces nos puede engañar y nos puede hacer pensar que puede ser incluso heces fecales, algún residuo. Entonces hay que tener mucha experiencia para poder diagnosticar y saber la diferencia. Lo que sí van a poder ver así a detalle va a ser lo que es el huevo típico, donde tiene lo que es una masa embrionaria y una cubierta, una corteza mamelonada, ¿sí? Dentro de lo que es el ciclo biológico, habíamos mencionado que el hombre es el hospedador habitual. Al ser el hospedador habitual, en el intestino se va a encontrar tanto la hembra y el macho, copulan a nivel del intestino, y los huevos van a ser eliminados a través de las heces fecales, ¿ya? Dentro de lo que son los huevos, contienen lo que son las larvas, que son las larvas rhabditoides L1, L2 y la larva filariforme L3, ¿sí? Esas van a ser vamos a completar todo para que se pueda ver bien, ¿sí? Ahí vemos, ¿no? La larva rhabditoide L1, la larva rhabditoide L2 y la larva filariforme L3. Tiene que cumplir un tiempo en el ambiente, en la tierra, por eso se dice geoelminto, porque se va a encontrar en la tierra. Ahora, yo no les podría decir tanto tiempo necesitan para desarrollar, porque eso depende mucho de la humedad, de la sombra y de la temperatura, ¿no? Se menciona que lo mínimo que necesita va a ser 22 grados centígrados hasta 35 grados centígrados, es lo óptimo para que pueda desarrollar en corto tiempo. Entonces, la forma infectante no va a ser la larva rhabditoide L1, o sea, inmediatamente que sale no es infectante, por lo tanto, el ciclo autoxeno no se cumple, ¿sí? ¿Qué necesita? Necesita del medio ambiente y necesita de desarrollar, ¿no? Entonces, se va a formar lo que es una masa embrionaria inicialmente, ¿ya? La larva rhabditoide presenta un esófago desarrollado para que pueda llegar a consumir todos los nutrientes necesarios para poder alimentarse y poder desarrollar. Y la larva filariforme L3, entonces es la forma en la cual va a ser la forma infectante, que nuevamente va a pasar lo que va a hacer al hombre, ¿sí? Ahora, una vez que ingresa lo que va a ser la forma infectante va a atravesar lo que va a ser el tubo digestivo, y a nivel por los jugos gástricos va a llegar a abrirse prácticamente la corteza y va a quedar libre lo que va a ser la larva filariforme. La larva filariforme, una vez que se encuentra a nivel de la parte gástrica, va a ir lo que va a ser hacia el ayuno y va a tener lo que es una acción histolítica, ¿ya? Tiene una acción histolítica porque tiene la capacidad de atravesar lo que va a ser la mucosa intestinal. Atraviesa la mucosa intestinal ya para cumplir lo que va a ser un ciclo que se llama el ciclo de luz, ¿ya? Este ciclo de luz no se van a confundir con el síndrome de Loeffler, ¿sí? Esa es otra cosa. El síndrome de Loeffler está relacionado con la signo-sintomatología, ¿ya? Y el ciclo de luz es el ciclo que prácticamente cumple lo que son los geoelmintos. Algunos geoelmintos, no todos, pero sí, algunos geoelmintos sí cumplen lo que es el ciclo de luz. Este ciclo de luz también es denominado el ciclo hemotisular, ¿ya? Si les hablan del ciclo hemotisular, entonces están hablando del ciclo de luz. Pasa entonces lo que va a ser la pared intestinal y se va a dirigir hacia los capilares, por eso es hemotisular, porque va a pasar por la vía circulatoria a través de la porta, ¿ya? Y va a dirigirse específicamente a nivel de los pulmones. Cuando se encuentra a nivel de los pulmones, se va a encontrar en los capilares, ¿sí? Y hay unos capilares que están en los alvéolos,
ya, y por el cambio, por la presencia de oxígeno, presencia de hemoglobina, ¿no?, que existe para el intercambio gaseoso, entonces la larva L3 atraviesa lo que va a ser los capilares alveolares para dirigirse hacia el alveolo pulmonar. Y en el alveolo pulmonar cambia de L3 a L4, ¿ya? De L4 entonces pasa nuevamente lo que va a ser hacia lo que es la vía respiratoria, ya, vía respiratoria, hacia la parte de la laringe y es deglutido, lo que es la forma parasitaria, para nuevamente encontrarse a nivel de Y1, y en el Y1 pasa lo que va a ser a L5, ¿ya? Y la L5 a partir de L5 ya se va a constituir lo que va a ser la forma adulta. Entonces, todo eso se llama el ciclo de luz, ¿ya? Desde que atraviesa lo que es la mucosa intestinal hasta la forma adulta, ¿no?, que se va a encontrar a nivel del intestino. En otros geolmitos, digamos que otros geolmitos como estrongiloides, ¿no?, esos van a pasar por lo que va a ser la piel, ¿no?, y en otros también ancilostomidos pasa lo mismo. También cumplen el ciclo de luz, pero va a ser de forma distinta, ¿no? Bien, entonces, bueno, ¿cómo se infecta el hombre? El hombre se infecta con la ingesta de estos huevos que van a ser con la larva Filariforme L3, ya por la ingesta, ya sea de los alimentos contaminados, como son las lechugas, todas aquellas que crecen, desarrollan lo que es la flor de tierra. ¿Sí? Todos los alimentos pueden estar contaminados con las heces fecales, con huevo larvado de Ascaris lumbricoides, ¿sí? No lo vamos a poner esta parte porque es un ciclo biológico que se confunde. Ahora, ¿cómo va a ser la etiopatogenia? Entonces, ya les decía, no van a confundir con el síndrome de Loeffler. El síndrome de Loeffler es un conjunto de signos y síntomas de diferente etiología. ¿Qué quiere decir? Que no es característico de Ascaris lumbricoides. También se puede presentar en otras geolmintiasis, ¿ya? Entonces, sí se presenta el síndrome de Loeffler, pero para que se cumpla el síndrome de Loeffler tendrían que existir muchas larvas L3 a nivel de los alveolos capilares para provocar lo que va a ser la signosintomatología. ¿Y cuál va a ser eso? Va a ser obviamente tos, ¿no? También va a existir una neumonitis intersticial eosinofílica, que esto solamente se lo puede ver por histopatología, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una larva, que no sé si se nota muy bien, pero es más o menos acá, está encorvada, y la neumonitis puede llegar a evidenciarse por la presencia de varias células, ¿no?, defensoras, como ser los macrófagos pulmonares, ya un proceso inflamatorio. Sin embargo, existen también otros síntomas, otros signos, como ser la hipereosinofilia, eosinofilia en realidad, ¿ya? La eosinofilia, que a partir del 20% se puede llegar a presentar, pero yo decía, un solo parásito no puede llegar a provocar el síndrome de Loeffler, tendrían que ser muchos. Y para que ocurran muchos, tendrían que ser muchos demasiado, digamos, contaminado el alimento que ha ingerido esa persona. Es por eso que la forma aguda no suele ser muy frecuente, o sea, rara vez, muy excepcionalmente, ¿ya? Lo que sí es frecuente es más la parte de la fase de estado, que va a ser la parte crónica, ¿sí? Ahora vamos a diferenciar lo que van a ser las acciones patógenas dentro de lo que va a ser el intestino. Ya cuando existe la forma adulta, la acción patógena va a ser la más importante y relevante, va a ser la acción exfoliatriz. Como se encuentra a nivel del intestino delgado, no a nivel Y1, que es la mayoría de los alimentos que se absorben, especialmente las proteínas, pues el parásito es exfoliador prácticamente, ¿no? O sea, consume el alimento del hospedador, ¿ya? Incluso existe lo que es una competitividad prácticamente, ¿no? Entonces y si existen muchas reinfecciones, o sea, la única manera que podríamos encontrar muchos parásitos a nivel del intestino es porque existirían reinfecciones. Es porque, digamos, los niños en un momento consumían agua contaminada, pasaban unos días nuevamente algún alimento contaminado. Entonces, cuando existen las reinfecciones es cuando se encuentran hartos parásitos en el intestino.
Y cuando existen hartos parásitos, entonces el efecto clínico es mucho peor, ¿no? Entonces, ¿qué va a provocar en el niño? Sobre todo esto afecta a los niños, ¿ya? La OMS ha identificado, ¿no?, que la mayoría van a ser menores de 14 años, en la edad escolar y preescolar. ¿Por qué? Porque afectan sobre todo lo que va a ser el estado nutricional. Existe lo que es una desnutrición crónica, ¿ya? No desnutrición aguda, desnutrición crónica, ¿ya? Cuidado que les hagan confundir en algún examen, es desnutrición crónica, ¿sí? Ahora, no solamente va a consumir proteínas, ¿ya?, sino que también va a consumir otro tipo de nutrientes, ¿no? Pueden ser algunos derivados de la del complejo B, vitamina A, vitamina C, todos los nutrientes que se absorben a nivel del yeyuno, ¿sí? Esto por la presencia del adulto. Ahora, el adulto, ¿qué acciones patógenas más provoca? Provoca lo que hace la obstrucción. A simple vista ustedes ven, no vean los parásitos varios aquí a nivel del lumen intestinal, prácticamente va a producir una oclusión. Entonces, ¿cuál sería la acción patógena en este caso? La acción mecánica, ¿no? La acción mecánica obstructiva, ¿ya? Ahora, pero no solamente es por varios parásitos. Un solo parásito también puede llegar a provocar una oclusión a nivel de un conducto. Eso puede ser por migración errática. Es decir, el hospedador puede llegar a consumir bebidas alcohólicas, puede automedicarse o tomar algún antiparasitario. ¿Y qué puede hacer el parásito? Puede llegar a migrar a lugares como ser el apéndice, puede producir una apendicitis, ya, por el conducto appendicular, o también puede producir una colecistitis, ya, porque puede llegar a, por migración errática, dirigirse a nivel del conducto colérico, ¿sí? Entonces, no es que tendrían que ser muchos parásitos, un solo parásito puede llegar a producir también alguna afectación clínica, ¿ya? En este caso, por ejemplo, va a producir lo que es una oclusión intestinal, es un abdomen agudo, ¿sí? Al igual que también la apendicitis es considerado un abdomen agudo y eso es una emergencia, ¿sí? Eso en cuanto al parásito adulto. ¿Qué más? Bueno, más adelante les voy a complementar alguna cosa más. A nivel intestinal, otra acción patógena que va a provocar va a ser la L3, una acción histolítica porque está prácticamente lesionando lo que es el tejido, ¿ya? Una acción histolítica. Una vez que la L3 pasa por la circulación, va a provocar una reacción inmunoalergénica, ¿ya? Una acción inmunoalergénica inespecífica, de las cuales se puede llegar a manifestar por unas lesiones eritematosas a nivel de la piel, un rash cutáneo, dermografismo, ¿ya? Entonces eso va a ser provocado por la L3 porque ha pasado por la circulación. El cuerpo se ha defendido ya ante la presencia de ese parásito. ¿Sí? ¿Qué más? Una acción proinflamatoria cuando atraviesa, al mismo tiempo cuando migra, ya se había mencionado inclusive a nivel del pulmón, también provoca una reacción proinflamatoria por una neumonitis intersticial eosinofílica, ¿ya? Cuando ocurre esto, cuando pasa lo que va a ser a la circulación, es donde aumentan los eosinófilos, cuando ellos están reconociendo que existe un parásito en el hospedador, por lo tanto los eosinófilos aumentan, ¿sí? Bueno, eso es todo por esta parte, y eso se denomina síndrome de Loewe. Bueno, ahora hablamos de lo que son las manifestaciones clínicas en la fase de estado. La fase de estado depende de la cantidad de parásitos. Como les decía, un solo parásito no podría producir, digamos, sintomatología. Prácticamente sería como asintomático, ¿ya? Como asintomático, uno o dos parásitos, ¿no? De todas maneras, se considera las calidobricoides como, ¿cómo se llaman? Eliminan demasiados parásitos, como alrededor de 200.000 huevos, ¿ya? Entonces, tiene elevada carga parasitaria, ¿no? Y si una persona se estaría infectando con esa cantidad de huevos, pues prácticamente podría provocar serios problemas, ¿no? Luego existe lo que es la pérdida de peso. ¿Cómo se manifiesta? ¿Ya? ¿Quiénes son los que sufrirían en este caso? Serían los niños. Los niños, ¿cómo se evidencia? Por la desnutrición crónica. Y en la desnutrición crónica se puede evidenciar la pérdida de peso, la palidez,
la distensión abdominal y la debilidad. ¿Ya? Entonces es un estudio también muy interesante que también han realizado no sé en qué país, bueno, en Bolivia, ¿sí? Han visto que existe diferencias de relación en cuanto a lo que va a ser al crecimiento pondo-estatural, desarrollo pondo-estatural, porque algunos tenían, digamos, un tamaño normal y otros eran de menor tamaño. Entonces es ahí donde uno se podría evidenciar que el niño presenta desnutrición crónica, ¿sí? A veces algunos piensan, tiene desnutrición, ¿por qué? Porque está flaco o porque está pálido, ya, entonces no es sinónimo, sino que también es la diferencia del tamaño sobre todo. Ahora, en la fase invasiva ocurre lo que va a ser el síndrome de Loeffler, pero les decía, el síndrome de Loeffler, siempre y cuando existan muchos parásitos que se encuentran atravesando la membrana alveolo-capilar, ¿ya? Y esto se manifiesta por fiebre, por tos seca, expectoración mucosa, mucosanguinolenta, disnea, taquipnea, cianosis distal, estertores, crepitaciones, ¿sí? Lo más importante es eosinofilia. Ya, si no hay eosinofilia no se considera síndrome de Loeffler, porque la eosinofilia nos estaría mostrando la presencia del parásito en la vía circulatoria. Otro signo que también puede ser característico es la radiografía de tórax, donde se van a encontrar infiltrados difusos basales, sobre todo. Más adelante lo vamos a ver. Dentro de lo que son las complicaciones van a ser el abdomen agudo. Ahora, la urticaria se puede llegar a presentar tanto lo que es en la fase de estado como en la fase invasiva, porque hay un cuerpo extraño, hay un parásito, entonces el cuerpo se defiende. Dentro de las complicaciones tenemos al abdomen agudo, les decía, y el ilirio mecánico, apendicitis y pancreatitis, ¿sí? El ilirio mecánico es cuando muchos parásitos se encuentran a nivel del lumen intestinal y provoca lo que es una suboclusión intestinal, y les decía que eso es una emergencia. Ahora, ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Ven ahí el niño que se están saliendo los parásitos de la boca. Esto no puede ocurrir por la presencia de un solo parásito, sino tendrían que ser muchos parásitos, de los cuales se encuentran en el niño, pero no ha sido en un solo día, sino que ha sido en un día, pasó 2 días, otro día igual se ha vuelto a contaminar, nuevamente se ha vuelto a infectar, mejor dicho, ¿ya? Y nuevamente, y ha sido algo muy constante como para que puedan existir muchos parásitos, ¿sí? Ahora aquí vemos Ascaris lumbricoides, es la forma parasitaria adulta, que ustedes también van a ver en el laboratorio. Es cilíndrico, tiene un color rosa nacarado, ya tiene un extremo agudo. Se podría también diferenciar, ¿no? Más que todo por el tamaño, ¿no? Si es hembra o macho, y las características específicas, ¿no? Que va a ser la vulva y las espículas en el caso del macho. Ya, entonces eso sí en el estómago. En vías digestivas nosotros podemos observar a través de una endoscopía, se puede observar también al parásito a nivel intestinal, se puede también observar en una ecografía, ya, pero de repente no nos podría mostrar, digamos, tal vez al parásito, pero sí, digamos, ¿no? Que el conducto se encuentra obstruido, ¿sí? Y podría inclusive simular una colelitiasis. ¿Cómo se realiza el diagnóstico parasitológico? El diagnóstico parasitológico puede ser clínico ante la presencia también, la evidencia del parásito, ¿no? Vienen los pacientes dicen, estoy eliminando estos gusanos y los traen, ¿no? O sea, en un frasco, etc. También puede ser por las manifestaciones clínicas, se puede también mediante el esputo, porque se produce lo que va a ser la tos, ¿no? Más la expectoración, se puede llegar a evidenciar, hacer un diagnóstico directo del parásito, pero ustedes tienen que tomar en cuenta que forma parasitaria, ¿no? El 3. También puede ser epidemiológico, lugares altamente endémicos, ¿no? En nuestro medio, en algunas regiones del norte de La Paz, es altamente endémico, y también en otros lugares, ¿no? Esta parasitosis está relacionada con la pobreza, ¿no? De hecho, Bolivia está dentro de lo que son los países en los cuales la OPS están clasificados como los de alta frecuencia e incidencia de geohelminthiasis, ¿sí? Luego el síndrome de Loeffler, por la presencia de larvas en el esputo, y pruebas serológicas, las pruebas serológicas que también nos pueden hacer notar la presencia del parásito. Fase de estado, en la fase de estado podemos ver los exámenes de rutina, ¿sí? Diagnóstico coproparasitológico seriado,
ya que puede ser por sedimentación. También el método de concentración de Ritchie también puede ser útil para identificar al parásito, ¿no? De hecho, ustedes van a ver, ¿no?, la identificación de los huevos, y la técnica de Kato-Katz, que es una técnica cuantitativa que también nos van a ayudar a poder ver la severidad de la parasitosis, ¿sí? Bien, es más o menos como ustedes van a poder verlo. Aquí pueden ver varias formas, ¿ya? La forma mamelonada es la más común, ¿ya? Ahí vemos, ¿no? Son huevos de ascarilumbricoides, los tres, ¿no?, dentro de lo que va a ser esta fila. Esto lo pueden ver algo diferente porque es la técnica de Kato-Katz, ya esas son otras técnicas de sedimentación. Allá arriba, bueno, es muy raro encontrar, pero en realidad es un huevo con la larva filariforme L3, ¿sí? Aquí tenemos un huevo que va a ser un huevo decorticado. Bueno, ya lo que no les he dicho, que los huevos pueden ser, digamos, embrionados, bueno, que son fértiles y los no fértiles, ¿no? Los que son fértiles son porque las hembras han sido fecundadas, y los no fértiles son aquellas hembras que eliminan huevos que no han sido fecundados, ¿sí? Entonces, los que son ovalados son huevos infértiles, ¿sí? Pero no se deben engañar. Puede existir algunos artefactos o algunos restos, digamos, de esos fecales que pueden hacer confundir, ¿no? Se necesita mucha experticia. Lo que ustedes van a ver van a ser más de estos huevos, ¿no? Ya ese que es muy raro, pero sí se puede ver. Este es decorticado, incluso aquí está con otra forma parasitaria, bueno, con otro parásito que es Trichilia, y también se observa, ¿no?, en este caso de las ascarilumbricoides, su borde mamelonado. ¿Cómo podemos identificar un huevo infértil? Un huevo infértil tiene un contenido que no es una masa embrionaria precisamente, sino que se forma algo granular y globular, ¿ya? Entonces, estos, por ejemplo, van a ser huevos infértiles, ¿sí? Aquí tanto huevos fértil como infértil, ¿ya? Aquí también la parejita, aquí igual, y el huevo infértil, ¿ven? Entonces, son algunas pautas para poder diferenciar, pero como les decía, se necesita, ¿no?, mucha precisión. La intensidad de la infección nos dice que esto, gracias a la técnica de Kato-Katz, se puede llegar a ver qué tan severo es, porque como ustedes saben, es una técnica cuantitativa, ¿ya? Entonces decimos leve cuando existe menor a 5.000 huevos por gramo de heces, moderada cuando es entre 5 a 50.000 huevos por gramo de heces, y intensa cuando son mayor a 50.000. Es una clasificación que también lo tienen en su material bibliográfico y se basan en una revisión, ¿no?, de Holland. Entonces, estos demostraron considerablemente lo que existe, lo que es una variabilidad geográfica, ¿no?, en lo que es la producción de huevos de Ascaris hembras, y que no es evidente que esas categorías de la OMS son apropiadas en todas las regiones. Eso es lo que nosotros estamos manejando, pero lo que nos dicen que no es muy preciso, ya no es muy preciso porque entre región y región puede llegar a variar. Se puede también realizar técnicas de inmunodiagnóstico, les decía, ¿no?, la inmunoglobulina específica de Ascaris, que puede llegar a ser un marcador útil de exposición previa, es decir, en la fase aguda. Y los huevos en las aguas residuales, que también se puede realizar, pero no se realiza en nuestro medio, que es igual la identificación de PCR en tiempo real, de detección de los huevos en el medio ambiente, ¿sí?, que pueden ser tanto en las plantas, en todo lo que son los alimentos que desarrollan a flor de tierra. Conocer el tratamiento está con mebendazol y albendazol, ¿sí?, con motoestirante también. Esos son los dos antiparasitarios más utilizados. En el caso del mebendazol puede ser 200 miligramos por 3 días, el albendazol, que también puede ser de 400 miligramos en una sola toma, ¿ya? Entonces, pueden venir en distintas presentaciones. Ahora, lo que quería mostrarles es esta imagen, que ustedes ya la van a ver cuando estén en tercer año, ¿sí? Ahí. Estos son niveles hidroaéreos, y es cuando nosotros, digamos, cuando realizamos un diagnóstico de abdomen agudo, porque el abdomen agudo no se debe solamente a ascarilumbricoides, sino puede deberse a vólvulos, ¿ya? Inclusive eso nos podría hacer confundir con vólvulo. ¿Y qué es el vólvulo? Se produce por megacolon de altura,
que es muy popular en nuestro medio en el altiplano. Entonces, es un diagnóstico diferencial de lo que es Ascaris lumbricoides, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta lo que van a ser los antecedentes epidemiológicos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que podemos observar? Niveles hidroaéreos. Ustedes pueden ver el cambio de coloración. Aquí es un color más penetrante, aquí un color más opaco, ¿ya? Entonces, estos son los niveles, quiere decir que no hay, digamos, el tránsito intestinal como tendría que ser, ¿no? Igual aquí, niveles hidroaéreos y prácticamente el colon está aumentado, porque al no existir, digamos, o al existir presencia, digamos, de algo que está obstruyendo, entonces se acumula lo que va a ser el gas, los gases, ¿no? Entonces, esa va a ser una característica radiológica. Como vemos los infiltrados pulmonares, vemos de forma intersticial. ¿Cuál creen que es la parte que está normal? Esa, ¿verdad? La derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí claramente se puede diferenciar, que, bueno, no a detalle, pero por lo menos ahí vemos la aorta, el botón aórtico, tenemos la arteria subclavia izquierda, ya tenemos la arteria pulmonar, se puede llegar a observar, y el ventrículo izquierdo, ya el tronco de la arteria pulmonar, que se encuentra más o menos a este nivel. Pero cuando existen lo que son infiltrados pulmonares, entonces prácticamente se ve así. Todo eso lo que ven, digamos, como manchas opacas, es porque existen infiltrados pulmonares, ¿ya? Pero eso tampoco no es patognomónico, ya esos infiltrados pueden aparecer, no siempre, digamos, en este caso no vemos síndrome de Loeffler, sino que también se pueden ver en neumonías, ¿sí? Así que tampoco es patognomónico, pero sí es más o menos como se ve en un síndrome de Loeffler. Dentro de lo que es la epidemiología, es una enfermedad cosmopolita, ¿ya? Sobre todo, les decía que va a afectar a las poblaciones pobres, en donde no existe agua potable, no existe alcantarillado, no existen prácticamente los servicios básicos, ¿sí? Y también existe lo que es el fecalismo y aguas residuales, y de las cuales estas van a llegar a afectar a la siembra, a la agricultura prácticamente, ¿no? Donde se desarrollan tanto frutillas, se desarrollan lechugas, ¿no? Especialmente. Ahora, eso lo que les mencionaba, el Ascarisum tiene una infección similar al del cerdo, existe lo que es una infección cruzada. Tanto Ascarisum como Ascaris lumbricoides pueden llegar a afectar inversamente a su hospedador, ¿no? Tienen especificidad de especies, sí, pero eso no quiere decir que no se pueda cumplir su ciclo. Tranquilamente se puede cumplir, y eso se ha comprobado mediante unos artículos científicos, ¿no? Ustedes lo pueden revisar, ¿no? En el internet. Ahí vemos, ¿no? Todo lo que es la problemática, la falta de alcantarillado, aguas residuales, ¿no? El fecalismo, la pobreza, ¿ya? Entonces, la parte de la geolitiasis, ya les van a hablar también sobre lo que es los ancilostómidos, ¿sí? Que también forma parte, ¿no? De lo que son las geomitiasis, y que es un problema global, sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro. ¿Cuáles van a ser las medidas de control? Las medidas de control va a ser la desparasitación masiva, sobre todo, ¿no? Ustedes ven aquí un grupo de niños, prácticamente a los niños se les explica acerca del ciclo biológico, para que ellos tengan cuidado con sus hábitos higiénicos, sobre todo, el lavado de manos, que es un método de profilaxis, lavar bien las verduras, evitar que las moscas se posen, y pues tener una vida saludable, ¿no? Y obviamente esto es parte de lo que es la educación. La educación es una medida de control, y también la dotación de los saneamiento ambiental. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Se espera prácticamente el agua potable, ¿ya? Y la desparasitación, ¿no? Aquí están desparasitando prácticamente a los niños, y la dotación, ¿no? La dotación de alcantarillados y una agricultura saludable, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que evitar el riego, ¿no? De todo lo que son los alimentos que desarrollan la flor de tierra con aguas residuales, es lo que se tendría que hacer, ¿no? Y esto lo que la OPS les decía, ¿no? Que las helmintiasis transmitidas por el contacto del suelo son consideradas o son conocidas como las geohelmintiasis parásitos intestinales. Ya dentro de este grupo se encuentran Ascaris lumbricoides, les decía, ¿no? Trichilis trichiuria y las uncinares. Las uncinares son los ancilostómidos, en realidad, ¿no? Y en las Américas, estas helmintiasis son transmitidas por contacto con el suelo y están presentes en todas las regiones. Y ahora aquí lo que les mencionaba, ¿no? Que son más o menos entre 46 millones de niños que se encuentran afectados entre 1 y 14 años, y que están en riesgo de infectarse por estos parásitos
alrededor de 13 millones de niños en edad preescolar, que va a ser de 1 a 4 años, y 33.3 millones en la edad escolar, ¿no? Que son de 5 a 14 años por falta de saneamiento básico, etcétera, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Que son factores de riesgo para adquirir esta parasitosis, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que pretende la OPS? Hacer la desparasitación masiva, 1, 2, 3 veces al año en comunidades. Eso depende, ¿no? Por ejemplo, cuando el porcentaje incrementa o cuando se encuentra a un 20%, es recomendable hacer una desparasitación al año. Cuando incrementa el 50%, se tendría que realizar en dos oportunidades la desparasitación. Eso es lo que recomienda la OPS, ¿sí? Y obviamente todo lo que son las medidas profilácticas. Ahí vemos, ¿no? ¿Cuáles son los países más afectados? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Son Brasil, Colombia, México, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana. Son países en los cuales se encuentran prevalentes las gironitiasis. Y nos recomiendan, ¿no? Les decía, el vendasol 400 miligramos, el vendasol de 500 y a los niños en edad preescolar y en edad escolar y niñas adolescentes, ¿no? Lo de abajo no lo he marcado porque está en las mujeres en edad reproductiva, en las mujeres embarazadas, etcétera. También se toma mucho interés, pero sobre todo para los ancilostómidos, porque los ancilostómidos son pues los que consumen, son exfoliadores más que todo de sangre, ¿no? Entonces esos provocan anemia más que todo, ¿no? Anemia. Pero este parásito provoca más desnutrición, ¿sí? Es muy importante. Bien, esto tranquilamente ustedes van a la página del OPS y encuentran todos estos datos, ¿no? Lo último. Eso, muchachos. Bien, ¿pregunta? ¿Han entendido? Doctora, ¿cuánto tiempo puede vivir el parásito adulto? ¿En el hombre? Es entre 1 y 2 años, aproximadamente, puede vivir el parásito. Pero como les decía, si esto es recurrente, si no se controlan estos aspectos, ¿no? Como el saneamiento, como la profilaxis, entonces pues vuelven a ingresar los parásitos y vuelven, ¿no? Hasta que pues se tenga, ¿no? Alguna complicación. Pero es más o menos ese promedio que puede vivir los parásitos. Bueno, y el desarrollo les he dicho que depende mucho, ¿no? De sombra, ¿no? Y de la temperatura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Jóvenes? ¿Señoritas? ¿No hay preguntas? ¿Han entendido? ¿Sí? ¿Sí, no? Muy bien, muchas gracias.